Capítulo 5. Una familia feliz. Mientras Carla estaba en la cocina, el tentador aroma de la comida que estaba cocinando llenó el aire, cautivando sus sentidos. Sin embargo, su atención se desvió abruptamente cuando un crujido familiar resonó en la casa, señalando la apertura de la puerta principal. Intrigada, instintivamente abandonó su obra maestra culinaria y se dirigió con gracia hacia la fuente del sonido. Con cada paso, la anticipación crecía dentro de ella, preguntándose quién podría estar tocando su puerta a esta hora. Cuando la puerta se abrió, revelando la figura fatigada de su marido, el corazón de Carla se hundió, reflejando el cansancio grabado en su rostro. Un suspiro compasivo escapó de sus labios, mezclado con preocupación y empatía por el precio que le había costado el día. Con preocupación genuina en sus ojos, colocó suavemente una mano reconfortante en su brazo, su voz estaba llena de ternura y afecto. ¿Qué tal si te tomas un día libre mañana, cariño? Propuso sus palabras con un toque de persuasión. Te ves bastante cansado y creo que mereces un descanso para recargar energías y rejuvenecer. Cuando Grisa dejó escapar un suspiro profundo y exasperado que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, no pudo evitar añorar los preciosos momentos pasados con su amada familia. Sin embargo, una realidad agridulce se apoderó de él con fuerza, ya que el control implacable de una enfermedad infecciosa recién emergente le había robado el lujo de sumergirse por completo en su reconfortante abrazo. Como médico dedicado, el deber le exigía sacrificar las preciosas horas de luz del día, atendiendo incansablemente a los afligidos dentro de las paredes estériles de la clínica, donde cada segundo que pasaba parecía un campo de batalla contra un enemigo invisible. La clínica se encuentra en una situación muy ocupada debido a la enfermedad infecciosa recién liberada. No importa cuánto me limpie antes de salir de la clínica, es mejor mantenerme alejado de ustedes ahora mismo. No quiero que mi familia se enferme. Cuando Grisa entró cansinamente en su casa, su voz tenía un peso de preocupación. Mientras se dirigía a su esposa, sus ojos se llenaron con una mezcla de cansancio y preocupación. La clínica, ubicada en el corazón de Chigansina, se vio arrastrada por el caos causado por el reciente brote de una enfermedad infecciosa altamente contagiosa y recientemente liberada. El alguna vez pacífico establecimiento ahora bullía de actividad, sus pasillos resonaban con los pasos apresurados de los profesionales médicos y los susurros de los pacientes ansiosos. A pesar de sus meticulosos esfuerzos por limpiarse a fondo antes de salir de la clínica, Grisa no pudo evitar sentir una abrumadora sensación de precaución, instándolo a mantenerse alejado de sus seres queridos. Era una realidad sombría a la que se enfrentaba, nacida de su miedo profundamente arraigado a poner en peligro el bienestar de su familia. Con un profundo suspiro, expresó su más sincero deseo de pasar más tiempo con su esposa y sus dos hijos, anhelando una existencia más sencilla y sin preocupaciones, donde su abrazo no se viera empañado por la amenaza inminente de la enfermedad. Con una mirada compasiva, Carla fijó sus ojos en su amado esposo, un hábil médico cuya reputación como el mejor médico de toda la zona le precedía. Sin lugar a dudas, su confianza inquebrantable en él floreció, porque poseía una certeza inquebrantable de que su brillantez innata y su inquebrantable dedicación a su oficio revelarían rápidamente un remedio profundo, un rayo de esperanza capaz de vencer las nefastas garras de la enfermedad que azotaba a Shigansina. Mientras su conversación llenaba el aire, una sinfonía de risas estalló repentinamente desde el salón distante, interrumpiendo juguetonamente su intercambio. El rostro de Carla se iluminó con una cálida y afectuosa sonrisa, sus ojos brillaban de alegría ante los alegres sonidos. Intrigada por la conmoción, se disculpó con gracia y se deslizó con gracia hacia el salón, sus pasos resonaban con una sensación de anticipación. Grisa, que no se quedó atrás, siguió rápidamente los pasos de Carla, asegurándose de que se mantuviera una distancia cautelosa entre ellos. El rostro de Carla se iluminó con una cálida sonrisa mientras su mirada se desplazaba entre Eren y Naruto, completamente cautivada por su interacción juguetona con el juguete para pájaros que habían adquirido con entusiasmo apenas unas semanas antes. Era una vista encantadora. Su entusiasmo compartido y su asombro infantil eran palpables en el aire.
Y, sin embargo, mientras Carla observaba esta adorable escena, no pudo evitar preguntarse qué tenían los pájaros que ejercían una fascinación tan inexplicable sobre Eren. Entre todas las criaturas aviares, las gaviotas parecían reinar como sus favoritas personales, sus elegantes vuelos y sus melodiosos cantos parecían hechizar su corazón. En medio del bullicioso mercado, con sus colores vibrantes y aromas aromáticos flotando en el aire, Grisa se encontró absorto en un mundo de productos frescos y deliciosas baratijas. Lo que no sabía era que este rutinario viaje de compras pronto daría un giro inesperado, dando lugar a una historia caprichosa que quedaría grabada para siempre en su memoria. Mientras Grisa examinaba los puestos, sus ojos vieron una gaviota de juguete posada encima de una exhibición con un aire de inocente alegría. Sin embargo, no fue Grisa quien quedó cautivado por este juguete aparentemente común, sino su pequeño hijo, Eren. Con los ojos muy abiertos y el corazón lleno de emoción, Eren se aferró al juguete con una intensidad similar a la de un animal salvaje, atrapando a su presa entre sus poderosas patas. Por más que lo intentó, Grisa se vio incapaz de alejar a Eren del juguete de la gaviota. El agarre de Eren permaneció inflexible, como si hubiera descubierto un tesoro del que simplemente no podía soportar separarse. En ese momento, Grisa se dio cuenta de que no tenía más remedio que aceptar el nuevo enamoramiento de su hijo. No es que Grisa tuviera ningún resentimiento por la compra del juguete. Por el contrario, disfrutó la alegría que trajo al rostro de Eren. Sin embargo, no pudo evitar maravillarse ante la pura determinación y terquedad que poseía su hijo. En ese mismo momento, Grisa se dio cuenta de que la tenacidad de Eren rivalizaba incluso con la de su madre, una mujer conocida por su determinación inquebrantable. Y así, en medio del vibrante tapiz del mercado, Grisa se encontró no solo como comprador de un juguete de gaviota, sino también como testigo del florecimiento del espíritu de su pequeño hijo. Mientras los dos padres permanecían en un estado de contemplación, con sus mentes absortas en sus propias reflexiones individuales, una interrupción repentina los sacó de su ensoñación. Fue una voz que atravesó el silencio, rompiendo la tranquilidad que los envolvía. La voz de Eren. FW, Freud, FWW. La mirada de Carla pasó de sus propios pensamientos a su precioso bebé, que estaba luchando por articular algo significativo. En ese momento, una oleada de anticipación le invadió mientras se preguntaba si ese sería el instante preciso en el que su hijo pronunciaría su primera palabra. Tal vez, reflexionó, estaba permitiendo que su entusiasmo se desbocara, pero la posibilidad era innegablemente emocionante. Eren. La palabra quedó suspendida en el aire, mezclándose con débiles rastros de incertidumbre. Eren, el nombre que tenía tanto significado y amor, resonó en forma de sonidos fragmentados. Freud, FW, FRW. Grisa, cautivado por la vista que tenía ante él, fijó su mirada en su hijo, dándose cuenta de que este era el momento decisivo en el que su hijo estaba al borde de pronunciar su palabra inaugural. Con paso rápido y determinación brillando en sus ojos, Carla se dirigió hacia Eren, con el corazón lleno de anticipación. A medida que se acercaba, podía ver sus brillantes ojos verdes brillando con inocencia y curiosidad, cautivándola en lo más profundo. Con un tono juguetón pero alentador, ella lo llamó, su voz llena de calidez y emoción, instándolo a dar su primer paso en el reino del lenguaje. Eren, vamos, exclamó, sus palabras mezcladas con alegría y gentil persistencia, dilo, mamá. Tú puedes hacerlo. La melodía de su voz bailaba en el aire, resonando con esperanza y amor. Sin dejarse intimidar por ningún obstáculo, Carla continuó animándola de todo corazón, repitiendo las dulces sílabas. Mamá, vamos. Mamá, mamá. Una sonrisa radiante adornaba su rostro, iluminando el espacio a su alrededor con una energía vibrante. En ese momento, Naruto, que estaba junto a Eren, no pudo evitar responder al contagioso entusiasmo de Carla. Sonriendo desdentadamente, el pequeño y adorable compañero dejó escapar una risita encantadora, como si estuviera de acuerdo en que valía la pena celebrar este hito.
En un momento lleno de determinación inquebrantable y amor abrumador, Grisa se encontró inexorablemente atraído hacia su hijo, Eren, su mente momentáneamente liberada de las garras de las preocupaciones mundanas, incluso la presencia amenazadora de enfermedades infecciosas se desvanecía en la insignificancia. Con paso decidido y gentil, se acercó a Eren, con el corazón rebosante de anticipación. A medida que se acercaba, los pensamientos de Grisa fueron consumidos por un único y ferviente deseo. Que la primera palabra de su amado hijo hiciera eco de las entrañables sílabas de papá, tal como lo había hecho con Seke, el mayor. Vamos, Eren, di, papá. Papá, papá, papá. Su voz, llena de una mezcla de aliento y anhelo, resonó en el aire, instando a Eren a pronunciar esas preciosas sílabas. Mientras tanto, en medio de este tierno intercambio, la mirada de Carla se intensificó, sus ojos emanaban un atisbo de advertencia como para salvaguardar la inocencia de su querido hijo. Grisa, cállate. Nuestro pobre bebé está confundido. Naruto, que estaba junto a Eren, con su atención momentáneamente desviada, encontró consuelo en la encantadora vista de una impresionante mariposa carmesí, con sus delicadas alas revoloteando con gracia. En medio de este drama familiar, la voz de Carla se abrió paso, su tono estaba lleno de preocupación y protección, mientras le imploraba a Grisa que silenciara sus ansiosos impulsos, entendiendo que su precioso pequeño necesitaba tiempo y espacio para comprender este nuevo mundo de palabras. Después de regañar a Grisa por su comportamiento travieso, Carla redirigió su atención a su amado hijo una vez más, su voz rebosaba de afectuoso aliento y un innegable sentido de orgullo maternal. Eren. Mamá. Di, mamá. Arrulló, sus palabras fluyeron como una suave melodía. Con una mezcla de curiosidad y desconcierto, Eren miró fijamente a su madre, su joven mente luchando por comprender su petición. Sin embargo, a pesar de la confusión inicial, un rayo de determinación brilló en sus ojos mientras obedecía obedientemente. Separando lentamente los labios, reunió todo su coraje para formar las sílabas que yacían latentes dentro de él. Freud, FWR, Freud, tropezó, su tierna voz rompió el silencio de la habitación. Como si el tiempo mismo se detuviera para presenciar esta ocasión monumental, ambos padres contuvieron la respiración y sus corazones latían con anticipación. Y luego, con una voz que resumaba inocencia y posibilidad, Eren pronunció su primera palabra, su voz resonó con un profundo significado. Fure, fue domo. Exclamó, su voz se convirtió en un susurro como si el peso de la palabra misma flotara en el aire, impregnando la habitación con su potencia. Con una sonrisa radiante que se extendía de oreja a oreja, la risa alegre de Eren resonó por la habitación, llenando el aire de un deleite contagioso. Fue un momento lleno de pura euforía cuando pronunció triunfalmente su primera palabra sin problemas. Aunque algunos podrían discutir si un bebé debería exudar orgullo en un momento así, no se podía negar la pura emoción que recorrió el pequeño cuerpo de Eren. Fuedón. Fuedón. Exclamó, su voz resonaba con una sensación de liberación y recién descubierta independencia. Sin inmutarse por el limitado repertorio de palabras a su disposición, los alegres gritos de Eren continuaron, cada expresión rebosante de significado e importancia, un testimonio de su inquebrantable determinación de comunicarse y conectarse con el mundo que lo rodeaba. Mientras Carla se maravillaba ante el adorable balbuceo de su pequeño, no pudo evitar sorprenderse cuando la primera palabra de su bebé escapó de sus pequeños labios de una manera sorprendentemente profunda. Libertad. La perpleja madre se encontró perdida en un torbellino de pensamientos, contemplando los orígenes de esta inesperada joya lingüística. ¿Era posible que su pequeño bulto de alegría hubiera tropezado con esta importante palabra en algún rincón escondido de su humilde morada? Mientras estas preguntas daban vueltas en su mente, la curiosidad de Carla se apoderó de su corazón, deteniendo momentáneamente su flujo habitual de pensamientos, dejándola en un estado de shock. Después de todo, ¿qué madre no esperaría que la primera palabra de su bebé fuera la dulce y melódica expresión de mamá? Mientras Grisa observaba cómo el rostro querubín de su hijo se iluminaba de emoción, su mente no pudo evitar divagar en reflexiones inesperadas. ¿No debería ser más difícil para un bebé decir la palabra libertad? Reflexionó, con un atisbo de diversión bailando en sus ojos.
Fue un momento de pura casualidad, el aire se llenó con la inocencia de la primera palabra de su hijo resonando en la habitación. Sin embargo, en medio de la alegría, un destello de leve ofensa tiró de la fibra sensible de Grisa. Después de todo padre espera secretamente que la primera palabra de su hijo sea un dulce y entrañable papá. Sin embargo, cuando la punzada inicial de decepción disminuyó, una profunda comprensión lo invadió como una suave ola en una playa arenosa. Fue un suave recordatorio de la tenacidad innata y la determinación inquebrantable que poseía su hijo, incluso a una edad tan tierna. La palabra libertad, con sus importantes implicaciones y su profundo significado, era una maravilla lingüística que parecía estar mucho más allá del alcance de los bebés de la tierna edad de Eren. Sin embargo, sorprendentemente, su hijo indomable y tenaz desafió todas las expectativas, pronunciando la palabra sagrada con un adorable acento de bebé que derritió los corazones. Grisa, con una mezcla de asombro y diversión, consideró la posibilidad de que la primera palabra de su hijo no fuera el convencional mamá o papá, sino algo más extraordinario como pájaro o gaviota. Era innegable que su pequeño poseía una fascinación inquebrantable por las criaturas aviares, sus ojos siempre fijos en sus elegantes vuelos y sus melodiosos cantos. Mientras Naruto observaba a Eren disfrutando del centro de atención, disfrutando de la admiración y los elogios que le otorgaban, un brillo travieso brilló en los ojos de Naruto. Decidido a abrirse camino hacia sus padres, se embarcó en un viaje lúdico, arrastrando su pequeño cuerpo por el suelo con un espíritu tenaz. Con una contagiosa sonrisa desdentada que se extendía por su rostro de querubín, la determinación de Naruto se encontró con la rápida y amorosa intervención de Carla. Sintiendo el anhelo de afecto de su hermoso hijo, lo levantó en sus brazos, acunando su preciosa existencia contra su tierno abrazo. En una muestra de adoración maternal, Carla colmó las mejillas regordetas y sonrosadas de Naruto con suaves besos, evocando una erupción de pura felicidad desde lo más profundo de su alma. Abrumado por la calidez de la atención exclusiva de su madre. Cuando Naruto reunió el coraje para abrir la boca y dar sus primeros pasos en el ámbito del habla, su corazón se aceleró con anticipación. Con un temblor en su voz, tartamudeó, y la expresión quedó suspendida en el aire, un testimonio de su determinación y el peso de este momento crucial. Mientras su familia se reunía a su alrededor, con los ojos llenos de amor y orgullo, el rostro de Carla se iluminaba como un radiante rayo de sol, y su contagiosa sonrisa instaba a su segundo hijo a abrazar la palabra mamá. Mientras tanto, Grisa estaba al lado de Naruto, su presencia alentadora convenció al niño a abrazar las sílabas de papá. Después de innumerables intentos de formar sonidos coherentes, Naruto finalmente reunió el coraje para dejar que su voz escapara de sus labios, la anticipación acumulándose dentro de él como un resorte fuertemente enrollado. Con la respiración contenida y un atisbo de temor, abrió la boca con cautela, con el peso de la expectativa descansando en su lengua. Y luego, como una sinfonía melódica de inocencia y afecto, las palabras se derramaron, tejiendo su camino en el aire con una sensación de nueva liberación. Te quiero. La voz de Naruto tembló de emoción, su brillante sonrisa irradiaba la forma más pura de orgullo que uno pudiera presenciar. En ese fugaz momento, la sala pareció contener la respiración, encapsulada por la magnitud de este hito monumental. Carla y Grisa, cautivadas por el profundo significado de esta declaración, intercambiaron miradas orgullosas antes de presionar simultáneamente sus labios contra las mejillas sonrosadas de Naruto. Sus besos sirvieron como manifestaciones tangibles de su abrumadora alegría y sinceras felicitaciones por su triunfo. En medio de las desconcertantes consecuencias de las primeras palabras de sus hijos, los dos padres emergieron gradualmente del shock que los había envuelto. A medida que sus sentidos volvieron gradualmente a la normalidad, un olor peculiar impregnó el aire, haciéndoles cosquillas en la nariz con una sensación de urgencia. ¿Qué es ese olor? Carla exclamó asombrada, sus receptores olfativos captaron el leve aroma de algo quemándose. Al instante, una ola de comprensión le invadió mientras conectaba los puntos y se daba cuenta de que su comida se había convertido en una víctima involuntaria de las llamas abrasadoras. Grisa, al observar la animada reacción de Carla, casi pudo discernir las maldiciones no dichas que bailaban en sus labios mientras se dirigía rápidamente hacia la cocina. Ahora, año 841.
Las pequeñas manos de Eren agarraron con fuerza el delantal de su madre mientras él tiraba ansiosamente de él, sus ojos brillaban con anticipación. Juntos, se embarcaron en un viaje fantástico hacia un campo pintoresco, donde brisnas de hierba esmeralda bailaban con la suave brisa. Su destino: un paraíso encantador para un picnic especial lleno de risas, alegría y delicias deliciosas. En la mente de Eren, la pieza central de esta aventura culinaria era su carne sazonada favorita, preparada con amor por las hábiles manos de su madre, que prometía tentar sus papilas gustativas con sus sabrosos sabores. Pero su madre tenía una sorpresa inesperada guardada: una vibrante ensalada de frutas llena de colores y nutrientes. Consciente de la inclinación de su hijo por todo lo azucarado, había rociado una generosa cantidad de miel dorada sobre la fruta, transformándola en una deliciosa tentación que seguramente satisfaría su gusto por lo dulce. Con este gesto reflexivo, se aseguró de que Eren no solo se deleitara con la suculenta carne, sino que también abrazara la bondad saludable de las deliciosas frutas. Eren se quejó con un dejo de impaciencia, su voz teñida de hambre. No pudo evitar sentir su estómago gruñir en señal de protesta, un estruendo que parecía hacer eco en el aire. «Mami, por favor date prisa. Me muero de hambre». Carla apartó suavemente su pequeña mano que tiraba de su delantal, con los ojos llenos de calidez y comprensión. Con un toque elegante, se ocupó de su ropa, alisándose delicadamente el delantal como para crear una sensación de calma en medio del hambre creciente. Sin embargo, sus manos no estaban vacías. Sostenían una gran canasta de picnic repleta de delicias, un festín esperando ser devorado, junto con una manta suave para crear un oasis acogedor en medio del abrazo de la naturaleza. Una tierna sonrisa apareció en los labios de Carla mientras miraba a su hijo, su impaciencia visible en su rostro sonrojado. «Cálmate, mi querido Eren», le aseguró ella, su voz tranquilizadora y llena de afecto. «¿Recuerdas el desayuno gigante que tomaste esta mañana? Apenas dejaste comida para tu padre y para mí. Es realmente una maravilla cómo pudiste volver a tener hambre tan pronto», se rió entre dientes, su risa bailando en el aire mientras lanzaba una mirada juguetona hacia la expresión ansiosa de su hijo. «Pero Moom», se quejó Eren, su voz llena de exasperación mientras se desplomaba dramáticamente sobre la suave hierba, su cuerpo formaba un montón mientras un brazo cubría dramáticamente su rostro, imitando una exhibición teatral de angustia y desesperación. Carla puso los ojos en blanco afectuosamente ante su teatralidad antes de arrojar juguetonamente una acogedora manta sobre su forma boca abajo. Con un brillo travieso en sus ojos, bromeó: «Levántense, vagos. Los llevaré a una carrera hasta nuestro lugar favorito». Sin perder un momento, Carla entró en acción, sus ágiles pies la impulsaron hacia adelante mientras corría hacia el campo cercano, con la anticipación de su picnic burbujeando dentro de ella. La distancia hasta su destino era de apenas unos pocos metros, lo que hacía que la tarea de llevar la cesta de picnic fuera una tarea manejable. Eren, sin embargo, estaba decidido a no quedarse atrás, su determinación era evidente en la forma en que agarró la manta alrededor de su cuello, permitiendo que sus extremos ondearan y bailaran detrás de él como la capa de un héroe. Mientras corrían, sus risas llenaban el aire, armonizando con el susurro de las hojas y los suaves susurros del viento. La energía juvenil de Eren lo impulsó hacia adelante, cerrando rápidamente la brecha entre él y su madre. Sus pasos se sincronizaron, sus pies golpearon la tierra al unísono, una sinfonía de competencia juguetona que resonó en el prado. Finalmente, como si sus cuerpos hubieran conspirado con su risa, colapsaron juntos en un montón de gozoso agotamiento, sus risas se entrelazaron como delicados zarcillos. La hierba los acunó en su abrazo esmeralda, un santuario de alegría compartida y amor familiar. «¡Oh, Dios!», exclamó Carla, su pecho palpitaba por el esfuerzo mientras presionaba una mano contra su rostro sonrojado, sintiendo el calor que irradiaba su piel. Su cuerpo había sido llevado al límite, la extenuante actividad la había dejado sin aliento y con las mejillas sonrosadas. Mientras recuperaba el aliento, Eren, su enérgico hijo, rodó sobre su brazo con un brillo travieso en sus ojos. Una sonrisa gigante y tonta se extendió por su rostro, mostrando su alegría contagiosa. A pesar de la intensa actividad física, el niño apenas había sudado y su energía ilimitada brillaba.
La preocupación llenó la voz de Eren mientras miraba a su madre y su pequeña mano se extendía para tocar su brazo. ¿Estás bien, mamá? El corazón de Carla se llenó de amor mientras le acariciaba la cabeza de manera entrañable, sus dedos acariciaban suavemente su indómita mata de cabello castaño. Ella sonrió a la preciosa cabeza que descansaba sobre su brazo, sintiendo una oleada de puro afecto maternal. Sí, gracias, respondió suavemente, su voz llena de calidez y gratitud. Con un brillo travieso en sus ojos, Carla se volvió hacia Eren y le sugirió en broma. ¿Qué te parece si empezamos este picnic? La mera mención de un picnic instantáneamente trajo una emoción contagiosa al rostro de Eren, haciéndolo saltar de su asiento. Tropezó ligeramente mientras desplegaba apresuradamente la manta de picnic, provocando que algunas risas se escaparan de los labios de Carla. Mientras se acomodaba con gracia sobre la manta, Carla se arregló las faldas de manera elegante, creando un aire de sofisticación en medio del paisaje escénico. Carla hurgó en la cesta de mimbre y sacó con cuidado varias delicias, cada una elegida con meticulosa consideración. Ella reveló una refrescante botella de agua, perfectamente fría para saciar su sed bajo el cálido sol. A continuación, reveló la suculenta carne favorita de Eren, marinada a la perfección, tentando sus papilas gustativas incluso antes de que llegue a sus labios. El vibrante frutero, repleto de un arco iris de sabores, añadió un toque colorido a su festín. Por último, Carla presentó con orgullo una hogaza de pan recién horneado, aún caliente al tacto. Su tentador aroma había atraído a Eren a darle un mordisco impulsivo, dejando una sonrisa burlona en su rostro. Si bien Carla normalmente lo regañaba por su falta de control, hoy era una ocasión especial. El cumpleaños de Eren. Como resultado, ella lo amonestó en broma, permitiendo que el brillo travieso en sus ojos quedara impune. En una atmósfera tranquila puntuada solo por la sinfonía de sonidos que emanaban del animado masticar de Eren, la mente de Carla volvió a los deliciosos sucesos de la mañana. Con una sonrisa afectuosa, recordó los trascendentales acontecimientos que habían ocurrido apenas unas horas antes. Eren, rebosante de emoción incontenible, había bajado las escaleras con tal exuberancia que los mismos cimientos de su humilde morada temblaron. «Es mi cumpleaños», había proclamado enérgicamente, sus jubilosas palabras reverberaban en el aire incesantemente. A pesar de los valientes esfuerzos de Carla por calmarlo y animarlo a participar en una comida pacífica, el entusiasmo insaciable de Eren hizo que le fuera casi imposible calmarse y saborear el desayuno juntos. Con sumo cuidado y amor, Carla había preparado un modesto pero delicioso festín matutino que consistía en una mezcla de suculentas frutas, sabrosos quesos y un huevo perfectamente cocido. Eren, devorando la comida que tenía ante él con un apetito desenfrenado, similar al de una bestia hambrienta, consumió cada bocado como si nunca hubiera experimentado tal alimento en toda su existencia. Esta voracidad se había convertido en una costumbre para él. En medio de su voraz masticación, Eren había logrado preguntar, con la boca llena de comida, ¿qué planes emocionantes nos esperan en este día trascendental? La expresión de Eren permaneció sorprendentemente imperturbable cuando su padre le dio la noticia de una expedición inesperada al interior, lo que significaba que celebraría su próximo cumpleaños únicamente en compañía de su madre y Naruto. Sin embargo, la tranquilidad se vio momentáneamente interrumpida cuando Naruto sucumbió a un sueño profundo, sucumbiendo al encanto de un mundo de sueños de mediodía. Mientras Carla sacudía la cabeza, tratando de aferrarse al fugaz recuerdo, una sonrisa melancólica apareció en su rostro. La nostalgia agridulce la invadió mientras contemplaba el paso del tiempo, reflexionando sobre el rápido crecimiento de su hijo. «No puedo creer que ya tengas 6 años», murmuró, casi con incredulidad. Perdida en sus pensamientos, no había tenido la intención de que las palabras escaparan de sus labios, y fue solo cuando Eren le preguntó con inocente curiosidad, «¿Qué fue eso, mami?», que Carla volvió a la realidad al darse cuenta de su revelación involuntaria. Cuando Carla volvió al momento presente, su mente se volvió a centrar en su enérgico hijo, solo para encontrarse con una visión desalentadora que la hizo hacer una mueca involuntariamente. Los restos de su reciente comida estaban pegados por todo su rostro querubín y se aferraban obstinadamente a su diminuta ropa como si afirmaran su dominio sobre la limpieza.
Decidida a restaurar la apariencia de su pequeño a su antiguo estado prístino, Carla rápidamente tomó medidas, empleando sus poderes maternales para eliminar cada bocado rebelde que pudo encontrar. Sin embargo, sus valientes esfuerzos pronto se vieron frustrados cuando vio las partículas de comida rebeldes que se habían infiltrado en su cabello, enredándose entre los mechones. Con una mezcla de resignación y diversión, Carla se rindió ante la inevitable verdad. Parece que alguien va a tener que darse un baño refrescante esta noche, querida, bromeó con un brillo juguetón en sus ojos. Eren, sin embargo, respondió a su propuesta con un puchero, dejando saber su desacuerdo. Pero me gusta mi desorden, protestó, su voz teñida de un desafío travieso que solo un niño podría poseer. La vibrante personalidad de Carla brilló cuando respondió juguetonamente al comentario inicial de Eren. Bueno, no lo hago. Y me gusta que mi hombrecito esté absolutamente limpio. Con un brillo travieso en sus ojos, se inclinó más cerca de su hijo, envolviéndolo en un aura de secretismo, y susurró con complicidad. ¿Qué tal esto, mi querido Eren? Vamos a buscar leña para calentar un poco de agua y podemos conseguir algunas flores para embellecer el agua y oler bien. Los ojos de Eren se abrieron con emoción y anticipación, su corazón rebosaba de alegría ante la perspectiva de pasar más momentos preciosos con su amada madre. Sin dudarlo un momento, declaró con entusiasmo. Está bien. Su entusiasta acuerdo fue un testimonio del vínculo inquebrantable que compartían. Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando un cálido resplandor dorado sobre el campo verde cerca de Wall Maria, Carla interrumpió su tranquilo paseo con un brillo travieso en sus ojos. Pero antes de continuar, anunció con un tono juguetón en su voz, tenemos otra sorpresa para ti, Eren. Intrigado, los pasos de Eren se detuvieron abruptamente, su ceño se frunció con una mezcla de curiosidad y confusión mientras se giraba hacia su madre. La suave brisa susurró entre los árboles circundantes, añadiendo un aire de anticipación al momento. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra para preguntar sobre la naturaleza de esta sorpresa inesperada, una sinfonía de pasos ligeros bailó sobre el camino cargado de hojas, llamando su atención. ¡Feliz cumpleaños, hermano mayor! Naruto de repente gritó detrás de ellos. Sorprendido, los ojos de Eren se abrieron como platos mientras giraba sobre sus talones, enfrentando la fuente de la exclamación. Su ya radiante sonrisa floreció aún más al contemplar la vista que le esperaba. Allí, de pie junto a Naruto, estaba su padre, Grisa, sosteniendo una pequeña bolsa de picnic llena de deliciosas sorpresas. El corazón de Eren se llenó de calidez y afecto, una alegría inefable corriendo por sus venas. Sin dudarlo, corrió hacia Naruto, la hierba bajo sus pies se convirtió en un mar verde de risas y alegría. El mundo que los rodeaba parecía desvanecerse en la insignificancia mientras sus risas resonaban por el prado, entrelazándose con las melodías de la naturaleza misma. Carla, al observar este jubiloso reencuentro, no pudo evitar sentir su corazón bailar de alegría. Con una sonrisa traviesa adornando su rostro, Grisa caminó hacia Eren, sus pasos resonaron por todo el campo. Mientras se acercaba a su hijo, un brillo de anticipación bailó en sus ojos, a juego con la chispa de emoción que irradiaba dentro de él. Acercándose, Grisa se inclinó, su cálido aliento acarició la mejilla de Eren y susurró. ¡Feliz cumpleaños! El aire pareció crepitar con una sensación de magia y asombro mientras depositaba un tierno y afectuoso beso sobre la piel rosada de su hijo. Pero eso no fue todo. La voz de Grisa llevaba una promesa secreta, un tentador indicio de las sorpresas que aún estaban por llegar. Y no temas, Eren, murmuró, sus palabras mezcladas con una sensación de misterio juguetón, pronto te daré un juguete nuevo. El rostro de Eren se transformó en una sonrisa radiante, sus ojos se iluminaron como estrellas en el cielo nocturno. Mientras el sol dorado comenzaba a descender más allá del horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el pintoresco prado, Grisa retrocedió con pasos decididos, acortando la distancia entre él y Carla, con el corazón lleno de un tierno anhelo. Acurrucado junto a ella sobre la suave alfombra de hojas esmeralda, no pudo resistir la atracción magnética que lo atraía hacia sus tentadores labios. Ajenos al mundo que los rodeaba, con las miradas fijas en una danza fascinante, se consolaron al darse cuenta de que sus preciosos hijos retozaban alegremente cerca, y sus risas resonaban en el aire tranquilo.
Mientras el delicado tarareo de Carla se mezclaba con la sinfonía de la naturaleza, su cabeza encontró consuelo en el amplio y tranquilizador hombro de Grisa, disfrutando de la armoniosa mezcla de emociones que la invadía. En este momento idílico, no pudo evitar deleitarse con la sinfonía de la vida que se desarrollaba ante sus ojos. Los tonos vibrantes de los campos exuberantes e ilimitados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, la suave caricia de la brisa susurrando a través del briznas de hierba y la alegría pura y sin adulterar que emanaba de sus amados hijos mientras se sumergían en las caprichosas maravillas del juego. «Naruto», exclamó Eren, con un brillo travieso en sus ojos mientras retozaban en un prado bañado por el sol. Con un tono juguetón pero serio, extendió un dedo hacia un lugar en particular. «¿Puedes cultivar un árbol para mí aquí?». La petición de Eren quedó suspendida en el aire, un desafío a los florecientes poderes de Naruto. Sin dudarlo, los ojos cerúleos de Naruto brillaron con determinación mientras aceptaba con entusiasmo el desafío. Cautivada por la escena mágica que se desarrollaba ante ella, Carla permaneció cautivada, con los ojos fijos en Naruto mientras él bajaba con cuidado ambas manos sobre la exuberante hierba debajo de él. Cuando sus palmas hicieron contacto con la tierra, se produjo un espectáculo maravilloso que dejó a Carla asombrada. Una esbelta enredadera emergió del suelo, estallando con notable vigor y vitalidad. Continuó creciendo de forma autónoma, extendiéndose hacia el cielo hasta alcanzar una asombrosa altura de 10 metros. De su robusto tronco brotaban con gracia ramas delicadas y alargadas, adornadas con una cascada de resplandecientes hojas verdes que brillaban encantadoramente a la luz del sol. La impresionante transformación llamó la atención de Carla mientras se maravillaba ante la danza armoniosa entre su hijo y la magnífica exhibición de la naturaleza. Sin embargo, cuando Naruto levantó con cautela sus manos del suelo, el crecimiento del árbol se detuvo abruptamente, congelado en el tiempo. Eren saltó en el aire, su corazón rebosaba de alegría incontenible. Mientras tanto, Carla, con los ojos muy abiertos por el asombro, luchaba por comprender la realidad de la extraordinaria hazaña que tenía ante ella. Había pasado un año entero desde que Naruto pudo hacer crecer un árbol. A lo largo de este tiempo, Grisa, consumida por una determinación insaciable, dedicó incontables horas a desentrañar el enigma que era el poder de Naruto, buscando incansablemente un medio para que el joven prodigio pudiera comandar y controlar sus extraordinarias habilidades. Con tiempo, dedicación y determinación inquebrantable, Naruto perfeccionó sus extraordinarias habilidades y dominó el arte de aprovechar sus poderes para manipular la esencia misma de la naturaleza misma. A medida que su control sobre su don latente se hacía más fuerte, se desarrollaba un fenómeno fascinante. Cada vez que Naruto dirigía su inquebrantable atención hacia una humilde semilla, la semilla brotaría y florecería a una velocidad inexplicable. Cada día que pasaba, la experiencia de Naruto florecía mientras cultivaba sin esfuerzo un caleidoscopio de flores vibrantes, dominando el arte del cultivo floral con una facilidad asombrosa. Impulsada por su curiosidad insaciable y ambición incesante, Grisa, reconociendo el potencial ilimitado de Naruto, lo instó a ampliar sus horizontes y aventurarse más allá de las flores, invitándolo a otras posibilidades, como cultivar vegetales. En medio de las extraordinarias habilidades de Naruto, llegó un momento fatídico en el que su inmenso poder estuvo a punto de provocar una calamidad. Todo se desarrolló cuando, por accidente, desató una abrumadora oleada de energía. Una exuberante abundancia de vegetales que brotaban simultáneamente. Sin embargo, por un golpe de suerte, nadie excepto Anes, que había sucumbido a un sueño inducido por el alcohol, fue testigo de esta visión milagrosa y desconcertante. Al despertar de su estupor ebrio, Anes se encontró lidiando con la desconcertante noción de que la extraordinaria hazaña de Naruto de cultivar vegetales no había sido más que un caprichoso producto de su imaginación. Después de cultivar vegetales con sus poderes, Naruto pasó a los árboles y arbustos. Había pasado un año desde su incursión inicial, y la habilidad de Naruto había crecido hasta tal punto que podía conjurar y cuidar sin esfuerzo varios árboles majestuosos antes de sucumbir al más mínimo indicio de agotamiento. Carla se maravilló ante el potencial ilimitado de su hijo y se preguntó hasta dónde podrían desarrollarse sus prodigiosas habilidades.
Mientras tanto, Grisa albergaba una perspectiva distinta, alimentando su imaginación con pensamientos intrigantes sobre otras hazañas increíbles que los poderes de Naruto podrían ser capaces de lograr. En su mente, ya había hecho planes para ver si Naruto podía cultivar diferentes tipos de árboles con su poder y, lo más importante, si sus árboles podían crecer con extremos puntiagudos y a un ritmo más rápido. Grisa sabía que si era así, eventualmente su hijo podría defenderse. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, arrojando un cálido resplandor dorado sobre la idílica pradera, habían pasado 2 horas desde que comenzó la alegre escapada. Las risas llenaron el aire mientras sus espíritus juveniles bailaban en medio de juegos divertidos y momentos alegres compartidos. Eren, que no estaba del todo listo para separarse de los preciados recuerdos que habían tejido en la tela de su día, se aferró con fuerza a su amada manta, su suavidad le ofrecía una sensación de seguridad y comodidad. Grisa cargó con el peso de la canasta, su contenido era un testimonio de las abundantes delicias que habían saboreado. Con cada paso que daban, el vibrante tapiz de la pradera se desplegaba ante ellos, las hierbas se mecían en rítmica armonía, susurrando secretos que solo ellos podían oír. A solo unos metros de su punto de partida, una pequeña mano adornada con hoyuelos en los dedos encontró su camino hacia la delgada mano de Carla. La sensación de esos dedos regordetes entrelazándose entre sus dedos envió una ola de calidez recorriendo sus venas, una conexión que trascendió las palabras y derritió su corazón. Al mirar a su querido hijo, una sonrisa radiante apareció en los labios de Carla, iluminando su rostro con un brillo afectuoso. Mientras el viento susurraba suavemente entre el follaje circundante, Carla tarareaba una dulce canción de cuna, una tierna melodía que brotaba de sus labios y flotaba en la brisa. Fin.